Hola, buen día. Qué bueno estar aquí con ustedes esta mañana. Es un día maravilloso, un poco frío. Esta semana estaba muy frío. Y bueno, vamos a calentarnos ahora con la palabra del Señor que va a llenarnos, ¿no? con sabiduría y paz y tranquilidad. Y podemos confiar en el Señor para hacer eso, ¿no? Porque Él quiere el mejor para nosotros. Y podemos dar todo a nuestras preocupaciones, todo nuestras ansiedades, todo a Él. Y bueno, si esta es su primera vez aquí con nosotros, bienvenidos. Bueno, somos una iglesia que ama al Señor, ¿no? Y no somos perfectos, estamos todos en el camino, aprendiendo y tratando de agradecer al Señor. Yo personalmente, y no estamos perfectos, pero servimos a un Señor que es perfecto. Y bueno, tiene compasión y misericordia sobre nuestras vidas y nos da gracia, ¿no? Y si estás aquí esta mañana y sientes solo o sin paz, el Señor está llamándote esta mañana para escuchar, para confiar, para decirte que Él es el Dios, que Él te ama. Y este es su mensaje esta mañana, para confiar en Él, porque Él tiene planes para su vida que son maravillosos. Y es algo, un regalo del cielo, servir al Señor. Y bueno, quiero calentar el ambiente con una adoración al Señor. Y bueno, vamos a cantar. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego
Hola hermano, buenos días, ¿cómo les va? Otro domingo más para poder estar juntos, poder compartir la palabra del Señor. Hoy la tenemos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde nos dice: Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrega. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones y cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Qué linda palabra, y que el Señor anide en su corazón y pueda hacer transformaciones grandes en todo este tiempo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Somos libres, por sus llagas fuimos sanados. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Todo en su nombre, para su gloria. Con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas.
tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Buenos días, bienvenido. Otro domingo juntos, Gracias por estar ahí, gracias por hacerte el tiempo, familia. Gracias, amigo, gracias, amiga, por estar allí. Esta charla bíblica corresponde al domingo 5 de julio de este año, del 2020. Esta es la segunda reunión de la serie, esta de las charlas bíblicas, ¿verdad? Sobre este personaje llamado Elías. Un hombre que aparece en la Biblia llamado Elías. Dice la Biblia que Elías era un profeta. Ahora, técnicamente un profeta es un hombre de Dios que habla de parte de Dios, principalmente a la gente de Dios. Como estuvimos hablando, mencionando en las reflexiones diarias de cada mañana, el pasaje central de esta charla está allí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 40. De manera que si tenés tu celular a mano o tenés tu Biblia allí en papel y lo querés ir buscando, sería fantástico. El domingo pasado veíamos que Elías fue enviado por Dios, ¿verdad? No tanto para consolar al pueblo de Dios y a los reyes, sino para confrontarlos, ¿verdad? Sino para confrontar a esta gente. Veíamos que Elías, más que involucrarse con Dios, él estaba comprometido con Dios. Y yo no sé si te acordás de la imagen que usamos para ilustrar la diferencia entre comprometido y involucrado. ¿Te acordás cuál era? Correcto. Esa misma. Fíjate qué delicioso desayuno, es el típico desayuno americano de los Estados Unidos. Huevos con panceta o tocino o bacon, como quieras decirle. Esto es algo interesante. Y de este delicioso desayuno se desprende una pregunta que realmente ilustra. ¿Quién dirías vos que en este desayuno está comprometido? ¿Y quién dirías que está involucrado? Bueno, la respuesta es fácil. El chanchito, él está poniendo una parte de sí, ¿verdad? Mientras que la gallina pone un producto de sí. Entonces, si bien la gallina está involucrada en este desayuno, el cerdito, el chanchito, está comprometidísimo. Y esto es muy importante porque entender la diferencia entre estar comprometido con alguien y estar involucrado con alguien, se hace muy, muy serio el asunto porque cuando pensamos en Jesús y cuando pensamos de la manera que Cristo Jesús se entregó en la cruz, en forma voluntaria, en ese amor inmensurable
podemos ver que Jesús se comprometió con vos. Jesús se comprometió conmigo. No fue un involucramiento, se comprometió, puso de sí. Y Elías fue un hombre que se comprometió con Dios y se jugó con Dios. Y esto de comprometerse, involucrarse, es recontra importante, porque cuando Jesús mira a su iglesia, te mira a vos y me mira a mí. Es fácil entender que Él, más que buscar que te involucres con Él, Él quiere que te comprometas con Él. Porque es cuando te comprometes con Él, cuando realmente lo experimentás. Y este Elías fue un hombre que se comprometió con Dios, ¿verdad? Y porque se comprometió Elías con Dios, no solamente experimentó los milagros, las señales y los prodigios de Dios, sino que él fue parte de los milagros, de las señales y de los prodigios de Él. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer hoy con vos y conmigo. ¿Lo querés? Yo sí lo quiero. Está disponible. Antes de meternos, ¿verdad? Antes de meternos en el pasaje de hoy, de Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 40, estaría bueno que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado y que nos ponga, digamos, en escena, que nos muestre un poquito el marco, ¿verdad? El profeta Elías arranca allí, aparece ahí en Primera Reyes capítulo 17, ¿verdad? Y vemos que en ese tiempo el rey de Israel se llamaba Acab. Y dice el capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 30, que Acab hacía lo malo delante de Dios. ¿Qué era hacer lo malo? Y se había hecho templo a otros dioses, estaba conduciendo al pueblo a adorar a figuras y cosas que no eran lo que Dios le había pedido. Dios entonces levanta a Elías y le dice: Elías, anda y ver a Acab y dale este mensaje. Entonces Elías va y se acerca, y entonces Elías le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto lo puso loco al rey Acab, ¿verdad? Pero Dios le habló a Elías y le dice: ¿sabes qué, Elías? Salí de la ciudad, andá y escondete. La palabra es escondete. Dios, hijo, que se esconda, lo protegió. Dice: andá, escondete y acampá allí cerca en la zona del arroyo Kerit, ¿verdad? Que está frente al río Jordán, le dice. Y yo voy a mandar cuervos que te alimenten y beberás entonces del arroyo. Dice el verso 5 del 17 que él fue, Elías obediente fue y acampó allí, ¿verdad? Y bebió del arroyo, y dice que de mañana venían los cuervos y le traían pan y carne, y por la tarde otra vez los cuervos también traían pan y carne para él. Acordate que Dios había dicho: no va a llover. Después, pasado un tiempo, lo que sucedió es que el arroyo se secó. Dios otra vez le vuelve a hablar entonces a Elías y le dice: ¿sabes qué, Elías? Levántate y andate a Serepta, allá en la zona de Sidón, porque yo ya preparé una viuda, ya le hablé a una viuda para que te sustente. Elías agarra, se levanta y va para allá, y cuando entra en la ciudad ve una viuda que está recogiendo leña. La llama y le dice: mujer, le dice, te pido me traigas un vaso de agua para que yo beba. Aparentemente la mujer va a buscar, cuando va caminando a buscar el agua, el profeta le vuelve a llamar y le dice: mujer, tráeme también un bocado de pan en tu mano para mí. La mujer lo mira y le dice: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñadito de harina y un poquito de aceite. Y estaba buscando 2 leños para volver a casa a cocinar ese poquito de harina y que comamos mi hijo y yo, y después dejarnos morir. Tremenda, tremenda. El profeta lo escuchó
Y el profeta ahí viene y va a hacer tres cosas. Primero le va a dar una palabra de aliento, luego le va a dar una palabra de instrucción y luego le va a dar una palabra poderosa de Dios. Entonces este profeta le dice, no temas. Ahí en el verso 13 le dice, no temas, mujer, no temas. Primero, no tengas miedo, no te preocupes. La palabra de ánimo, la instrucción. Y le dice, ve y haz como dijiste, la instrucción, ve, pero hazme a mí primero ese pancito, tráemelo y después volvés y haces para vos y para tu hijo. Tremendo, ¿eh? Tremendo el desafío. Cómo Dios estaba desafiando a esta mujer a comprometerse con él para experimentarlo a él. ¿Verdad? Entonces le da el ánimo. El profeta le da la instrucción, pero tercero, poderoso. Fíjate, te lo voy a leer, le da la palabra de Dios, una palabra palabra profética. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover otra vez sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Vemos que esta mujer obedeció, no entendió demasiado, pero fue y obedeció y cocinó un poquito para el profeta, un pancito, se lo trajo y después fue. Y dice la Biblia que la harina no faltó, ni el aceite escaseó, conforme a la palabra de Dios. Y dice que comió él, el profeta, ella, el hijo, la casa por muchos días. Y vamos a ver en el 18 que fueron años, pero no importa, hasta ahí. Ahora, comieron, pero dice que esta situación está pasando, dice que el hijo de la mujer, de la viuda, se enferma. Y se enferma al punto que muere. Entonces la viuda viene a Elías y le dice, pero Elías, ¿para qué viniste aquí? ¿Para exponer mi pecado y para que mi hijo muera? El profeta le dice, dame tu cuerpo, dame el cuerpo de tu hijo. Lo toma el hijo, lo lleva al aposento, al lugar donde estaba, lo pone sobre la cama el profeta y ora y habla a Dios. Y le pide a Dios que le retorne el alma a el soplo de vida a ese cuerpo. Dios escuchó, le contestó y le devolvió el hijo. Y termina allí el 17 en el verso 24, cuando la mujer dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La viuda dice, cuando lo ve, le dice, vive Jehová tu Dios. En ese momento, el Dios de Elías no era el Dios de esta mujer. Esta mujer no era judía. Pero Dios eligió llevar al profeta para que esta mujer le conozca. Esto era el inicio de la visión de Dios, de alcanzar a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino a los que no eran judíos, a vos y a mí, a los gentiles. Ahí vemos el corazón misionero del Dios de la Biblia. Y esta mujer ahora le había conocido a Dios. No por haberle escuchado, sino por haberle obedecido y por haber experimentado el poder de Dios. Hasta aquí lo que vimos un poquito el domingo pasado. Ahora sí, si tenés tu celular o tu Biblia, estamos en el capítulo 18 de Primera de Reyes y vamos a ir del 1 al 40, rapidito te lo voy a contar. ¿Cómo arranca esto? Él arranca con el verso 1 diciendo que pasaron ya 3 años. Pasaron 3 años. El profeta Elías estaba en Serepta, estaba al norte de Samaria, arriba, ¿verdad? Estaba en la casa de la viuda, o sea, no comieron un día, comieron muchos días. Dios es poderoso, la provisión de Dios es eterna, solo tenés que creer, solo tenés que obedecer, solo tenés que seguirle, porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Y le dice Dios, cuando ya pasaron 3 días, dice, andá a ver a Acab, mostrate a Acab, porque voy a hacer llover otra vez sobre la tierra. Entonces dice que el profeta empieza a bajar, empieza a caminar en Samaria, donde estaba Acab,
Acab tenía un mayordomo llamado Abdías. Dice la Biblia que Abdías era un hombre que amaba a Dios, al punto que cuando liquidaban a los profetas, ¿verdad?, que mataban a los profetas, dice que este Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los mantuvo a pan y agua. Y dice que había tanto hambre en Samaria que el rey Acab le dice a Abdías, dice, ¿sabes qué? Repartámonos el terreno y anda y ve a los arroyos y ve toda fuente de agua, a ver si hay pastos, de manera que podamos no perder a todos nuestros caballos y a nuestras mulas. Y se dividieron el territorio. Y evidentemente Abdías va hacia el norte. Ahora va hacia el norte. Va en dirección a Sarepta. Y Elías viene bajando. Y dice la palabra de Dios que Abdías se encuentra con Elías. Dice que cuando se encuentra con Elías, ¿verdad? Este Abdías cae en tierra, de rodillas, y dice, ¿eres tú, mi señor, el profeta Elías? Yo soy, dice Elías. Ve y dile a tu amo que hoy lo quiero ver. Hoy lo quiero ver. Ahí aparece Abdías un poco se asusta porque dice, mira que el rey hace todos estos años mandó a todas las naciones de alrededor preguntando si te veían. Él le hizo jurar que no te habían visto. Y yo voy a ir ahora y decirle, mira, acá está Elías. Y capaz que el Espíritu de Jehová te lleva a otro lado y cuando viene acaba aquí, no estás. Y me liquida. Pero el profeta le dice, mira, andá y decile, porque hoy mismo voy a ver a Acab. Abdías buscó a Acab y dice que se encontraron. Ya estamos ahí en el verso 17 y 18 de Primera de Reyes, y capítulo 18. Y ahora entonces Elías llega al rey Acab y hay un encuentro. Y el rey Acab, cuando lo encara a Elías, lo encara ahí diciendo, te lo voy a leer, fíjate de la manera que le dice. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y Elías, sólido como un búfalo, le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a estos dioses, a los Baales. Mamma mía. Aquí hay un concepto muy importante. Ni vos ni yo somos reyes, es verdad. Pero entre nosotros hay muchos papás, hay muchas mamás, hay quizás personas que tienen puestos en sus trabajos, que reportan a ellos, o quizás sos parte de un equipo de trabajo de algún lado, sos un profesor, sos una maestra, o sea lo que sea. Ninguno de nosotros necesitamos entender que ninguno de nosotros estamos libres de no influenciar. Somos personas de influencia. Ni vos ni yo tenemos una llave acá adentro que decimos, tú hoy no influencio. Vos y yo somos personas de influencia, todo el mundo influencia. Ahora, como papás, como mamá, como trabajadores, como estudiantes, como profesores, como lo que sea, todos debemos entender que cuando dejamos de lado los mandatos de Dios, cuando dejamos de lado la forma que Dios quiere que vos y yo vivamos, estamos consciente o inconscientemente conduciendo a las personas a las cuales nosotros influenciamos. Y no solamente nos perjudicamos nosotros, sino les perjudicamos a ellos. Y esto es lo que había pasado con Acab. A Acab se le había dividido el corazón. Se había dividido el corazón y él empezó a conducir a todo el pueblo a la idolatría. A la idolatría. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Elías, después de hacerle esta pregunta, después de hacerle de haberle hecho después de haber hecho responsable a Acab de lo que estaba pasando, le dice en el verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, ahí estaba cerquita de Samaria, ahí lo ves en la diapositiva, y los 450 profetas de Baal, y los 400
profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Así que, ¿a quién quería el profeta Eliseo que Acab reúna a los pies del monte Carmelo, perdón? ¿A 2, a 3? No, a todos, a todo el pueblo, a los 400 profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Y esto es realmente mucha gente. Vemos en el verso 20 que el rey Acab hizo caso y los reunió, ¿verdad? Y en el 21 dice que estaban los 450 profetas de Baal, los 400 de Acera y la multitud, todo Israel allí. Y dice el 21, y se acercó Elías a todo el pueblo y le dijo, y este es el corazón de esta charla. Este es el corazón, esta es la palabra para vos, Guillermo, y esta es la palabra para mí. Y el profeta se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo, pueblo, claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Síganle, si Él es Dios. Y si Baal, id en pos de Él. Y dice la palabra que aquel pueblo no respondió palabra. Este verso es el corazón de esta charla, mi amigo. Este es el corazón de esta charla, mi querida amiga. Y aquí vemos a un Israel, al pueblo de Dios, el pueblo que fue rescatado por Dios, el pueblo que experimentó el poder cuando lo saca Dios con mano poderosa de la opresión, de la esclavitud de Egipto. Acá vimos a un pueblo terco, ignorante, con un corazón dividido, con un corazón que quería el favor de Dios sin obedecer a Dios. Aquí vemos un pueblo que quería ser moderno, que quería tener el estilo de vida de otros pueblos que no tenían a Jehová. Entonces el pueblo que había experimentado el poder de Dios ahora estaba confundido, estaba con el corazón dividido y es más, estaba en sequía. Sequía física porque no había llovido, pero una sequía emocional, una sequía espiritual que no podía ver. Es por eso que el profeta Elías los confronta, como decíamos al principio, con esta tremenda pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahora no seamos tan duros con el pueblo de Dios, con estos que aparecen acá en Primera de Reyes. No seamos tan duros, porque hoy muchas personas, aún gente en la iglesia, claudican. Claudicar es fluctuar, hacer el doble juego, quedar bien con este y quedar bien con el otro. Eso es fluctuar. Quieren fluctuar entre dos pensamientos, entre dos estilos de vida, entre el set de valores del Dios de la Biblia y el set de valores de la sociedad, de una sociedad rota, que así le va. Quizás sin darse cuenta, entran en este juego. Quieren vivir con un pie en los caminos de esta sociedad y con el otro pie en los caminos de Dios. Viven como las personas de la iglesia de la Odisea. ¿Te acordás ahí? La Odisea, en el libro de Apocalipsis hay una iglesia que se llama Odisea. Sí, googlealo, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis. Y vas a ver que Dios le habla y los llama tibios. Y le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de la boca. Ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente. Y esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Su corazón estaba dividido, claudicaban, hacían un doble juego. Es interesante ver cómo tantas personas, muchas personas, incluso dentro de la iglesia, que piensan que pueden ser medios amigos de Jesús. Que pueden ser un poco amigos de Jesús, pero un poco amigos con los que están contra de Jesús.
con los que piensan totalmente opuesto a Jesús. Pero hay un problema con esto. No es posible ser medio amigo de Jesús. ¿Y esto por qué? ¿Porque lo dice Guillermo? No. ¿Por qué? ¿Porque lo dicen la iglesia metodista? No. ¿Porque lo dicen los católicos? No. ¿Porque lo dicen los pentecostales? No. Porque lo dice Jesús. Jesús dice ahí en Mateo 12:30, dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no junta, desparrama, mi amigo. En la mañana de hoy, en esta misma mañana, en este mismo momento, vos que recién te enganchás y estás escuchando, Dios te confronta con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Guillermo, vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a fluctuar entre dos estilos de vida, entre dos pensamientos? En jugar a la iglesia de los domingos y en la semana vivir de la manera como Frank Sinatra hubiese dicho, a mi manera. Ahora, vean acá a Elías, después de hacer esta pregunta central y contundente y que vibra, a la cual la gente enmudeció, dijo, no dio palabra. No hubo palabra, no pudieron responder. Cuando vos vivís en una fluctuación, cuando vos haces a dos juegos, vos no tenés palabras. Perdés seguridad, perdés aplomo, perdés consistencia como persona, como individuo, como papá, como mamá, como trabajador, como hijo, como todo. No claudiques, no fluctúes entre dos pensamientos. Y el Señor acá después, Elías, después de hacer esta pregunta tan vibradora, tan sacudidora, dice que en el verso 22, ahora estamos en el verso 22, Primera de Reyes, capítulo 18, estamos en el verso 22, y fíjate qué interesante, siendo que esta gente no respondía, Elías vuelve a decirle al pueblo, solo yo he quedado de los profetas de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Nunca los seguidores de Cristo son mayoría. Cálate esta. El 23 dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros, los profetas de Baal, el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo ahora sí respondió diciendo, bien dicho. El verso 22 que acabamos de leer, el profeta dice, solo yo he quedado. Solo yo he quedado de los profetas de Jehová. ¿Y los otros? Y los otros los habían liquidado a todos. Los habían liquidado a todos. Vivían de una forma tan comprometida, tan radical, tan comprometida con Dios, que en aquellos tiempos los liquidaban. Por eso cuando Jesús entra en Jerusalén y mira Jerusalén, mira la capital allí de los judíos. Allí en el 23:37 Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos y ponerlos como una gallina pone sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos y ponerlos debajo, como una gallina pone a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y después, por supuesto, sigue Jesús y declarando que no quedará piedra sobre piedra en ese lugar. Los liquidaban. En el verso 25, entonces, vemos a Elías que le dice a los profetas que elijan ellos, le ponen 2 bueyes, que elijan ellos el buey. Lo eligen, dice que lo cortan, lo preparan, dice que lo ponen sobre la leña, ¿verdad?
Y dice que arrancan y empiezan a hacer el ritual. Y empiezan a gritar a Baal y decirle a Baal, Baal, respóndenos. Y empiezan a saltar y pasaban las horas y no pasaba nada. No había nada. Y dice, no pasaba absolutamente. Y gritaba y dice que hasta se cortaban con cuchillos y sangraban. Pero dice que no había quien les escuchara ni quien les respondiera. Y ahí estaban los pedazos del buey arriba de la leña y no pasaba nada. Y estos saltando y gritando como locos. Y llega un momento que el profeta Elías había pasado tantas horas y le dice, ¡hey, griten más fuerte! Porque quizás sus dioses está meditando, o quizás está muy ocupado, o quizás está durmiendo y hay que despertarlo. Y el verso 29 dice que pasó el mediodía, desde temprano, todas las horas, y ellos seguían gritando y cortándose. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Llegamos al verso 30. En el verso 30 dice así, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y escucha, dice, y él, Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías comenzó su parte, su tiempo de holocausto, su tiempo de adoración, acomodando el altar de Dios. Lo primero que Elías hace es acerca a la gente a Dios, lo acerca a él y lo acerca a Dios. El hombre de Dios siempre acerca a la gente a Dios. No los hace ir lejos. El verdadero cristiano atrae a la gente a la iglesia, no que la espanta. Si vos estás espantando gente, no estás trabajando como Elías. Y necesitamos conducir a la gente, apuntar a la gente hacia Jesús, hacia el Dios de la iglesia. Como hizo Elías, a estos que estaban confundidos, que estaban con un corazón dividido. Dice, acérquense. Lo primero que hace es, el profeta le hace acercarse a él, que quiere decir acercarse y acercarse a Dios, acercarse al altar de Dios. Y no solamente cuando los tenía cerca, empieza a arreglar delante de ellos como una instrucción. No tanto lo que les dice, sino lo que hace. Elías empieza a arreglar el altar de Dios, que dice que el altar estaba arruinado, estaba en desuso. Me viene a la cabeza. Ayer, tremendo en el devocional de Argentina, oramos por vos, que se hablaba de la importancia de arreglar el altar familiar. Y la pregunta es, ¿cómo está tu altar delante de Dios? ¿Cómo está el altar en tu vida? Todavía no hablé del altar en tu casa. Y no estamos hablando de un altar físico. Estamos hablando de una actitud. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu intimidad? Tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de devoción con la palabra? ¿Cómo está tu vida de comunión con los hermanos? Y quizás me diga, bueno, pero ahora no nos podemos juntar. Hay muchas formas. Participando de las actividades de la iglesia, participando de los Zoom, llamando a los hermanos. Eso es la comunión con la iglesia y el servicio con la iglesia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el altar de tu casa? ¿Estás apartando un tiempo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos para tener un tiempito de oración, para orar, para leer la palabra de Dios? Y a veces me puedes decir, pero no sé qué leer. Bueno, todos los días tenemos una reflexión bíblica con algún pasaje. Podés leerlo, podés conversar sobre eso. Qué importante que puedas hacer eso. El profeta lo primero que hace, acerca al pueblo, lo acerca a Dios. Lo segundo, acomoda el altar que estaba arruinado a los ojos de la gente para que la gente pueda ver también. Pero el profeta hace algo más. Y llegamos al verso 31 al 33 y dice, y tomó Elías 12
piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que ahora es Israel, al cual había sido de la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. El profeta hizo memoria de lo que Dios ya había hecho. Otro instructivo. Y dice que el 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después agarró, hizo una zanja alrededor. Una zanja, cavó una zanja, puso las piedras, cortó el animal, el buey, lo puso arriba de la leña. Hizo una zanja alrededor. Y dice que una vez que estaba la zanja hecha y la leña puesta y el animal encima, estaban las rocas, la madera, el buey arriba, una zanja alrededor. Dice a uno: agarren cuatro vasijas de agua y viértanlas, mojen bien la leña y mojen bien el animal. Y los mojaban todo. Y le dice: ¿sabes qué? Háganlo otra vez, otras 4. Y lo pusieron. Y le dice por tercera: háganlo otra vez. 3 veces. 12 vasijas de agua. Dice que el agua chorreaba por toda la madera, por todo el animal, por el buey, por las piedras. Dice que se había llenado la zanja y todavía se desbordaba. Estaba totalmente húmedo. Aquí ya hizo toda la preparación del holocausto. Y dice el 36 y el 37 que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, él se acercó. Estaba cerca, estaba ahí en el altar, pero aún todavía más. No es suficiente. Necesitas más cerca del altar de Dios. Necesitas acercarte aún más, como lo hizo Elías. Y se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón de ellos. 3 cosas hace el profeta en estos versos, en el 36 y 37. Primero, exalta Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Lo exalta, pero también lo identifica, la identidad del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios de la Biblia. Y a mí cuando hablo de Dios, puede decir que Dios te bendiga. ¿Y qué Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque a todos los países que vayas y si vas a otros lugares, siempre hay dioses. Pero mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento. Qué poderoso. Entonces lo primero que hace, lo exalta, identifica quién es su Dios. Lo segundo, hace una petición. Hace 2 peticiones, pero la primera petición que hace es: sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. No solamente lo identifica al Dios, a Jehová, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sino como su Dios personal. Y él se pone por debajo y se pone en posición de siervo. Y un siervo hace las cosas que hace porque el maestro le manda. Fíjense que dice: y tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mientras que pienso esto, me acuerdo de Abdías, cuando se encuentra con Elías, le dice: mi Señor te mandó a preguntar a todos los países vecinos y les hizo jurar que no te habían visto. Yo digo, qué bien que lo protegió el Señor. Qué bien que lo escondió el Señor. Qué interesante saber que Dios nos hace. Tengo un testimonio tremendo, mi esposa y yo.
de esto, Dios te puede hacer invisible al mal. Qué poderoso. La primer petición. La segunda petición dice, respóndeme, oh Jehová. Pensá si Dios no le respondía. Lo liquidaban. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, ya tenía 850, más todo el pueblo de Israel, eran una banda. Los recontra liquidaban. Pero el profeta tenía fe en Dios y sabía que su obediencia iba a desencadenar en el poder de Dios. Que él no solamente iba a ser un espectador de los milagros, de las señales de Dios, sino él iba a ser una parte del milagro de Dios. Y entonces ahora la segunda petición, él le dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esta última partecita revela el corazón amoroso de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de reconciliación. Es un Dios que perdona. Es un Dios que siempre toma el primer paso para la reconciliación, aun cuando Él haya sido el ofendido. Él siempre toma. Y esto es importante porque quizás vos hayas entregado tu corazón a Dios. Pero quizás por alguna razón, consciente o inconsciente, te empezaste a distraer en los vientos de la vida y empezaste a entrar en un terreno de tibieza, con un pie en un lado y con el pie en el otro, y tu corazón se dividió y ahora estás fluctuando y te has empobrecido espiritualmente y te has empobrecido emocionalmente. Y el Señor se acerca hoy a vos. Porque Él quiere acercar su corazón al tuyo y el tuyo al de Él. Pero o quizás seas una persona que nunca lo conociste, quizás seas como la viuda. Que el Dios de la Biblia no es tu Dios. Que no tuviste nunca un Dios con una relación personal. Bueno, Dios se está acercando a vos porque Él quiere reconciliar. Él quiere iniciar una relación nueva con vos. Sea cual sea tu situación, Dios quiere responderte hoy a vos como respondió a la oración del profeta. Dice el verso 38, que después de que el profeta hizo todo lo que dijimos que hizo, dice que entonces cayó fuego de Jehová. Cayó sobre ese altar fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y aún lamió las llamas, lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! Dios honró al profeta. El profeta se había comprometido, se había jugado por Dios. Y Dios Dios siempre va a honrar un corazón obediente, un corazón que espera en Él. Y Dios contestó con fuego. ¿Y qué pasó con el pueblo? Fíjate lo que dice el 39. Viendo todo el pueblo esto, se postraron y dijeron, me imagino todo el mundo postrado, y dijeron, esta persona, este pueblo que tenía el corazón dividido, se postraron cabeza en tierra y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y ahora esa división desapareció. Y esa ranura que había, y esa fluctuación, esa claudicación, se fue. Y ahora era un solo corazón, un corazón solamente para Jehová. Señor Dios,
dos cosas. Señor Dios te pregunta, ¿cómo vas a responder a lo que Dios te está hablando hoy? ¿Vas a seguir fluctuando por ahí? ¿O vas a decir, ciertamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios del universo? Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que me creó a mí. Y Él me creó a mí para vivir en intimidad con Él. Qué bueno que puedas reconocerlo. Y si ya lo conocías a Dios, como este pueblo que lo conocía, pero por algunas cositas se habían confundido y habían perdido el norte, vos puedas volver a Dios. Y qué bueno que si vos no conocés a Dios, vos puedas hoy entregarte al Señor. Vamos a hacer una oración con dos pedazos. Una para los que necesitan volver a Dios, los que tenían un pedazo de corazón para Dios, pero por las circunstancias de la vida y por distracciones como que se dividió. Pero hoy deciden escuchar la voz de Dios y postrarse en tierra y hacer un solo corazón que apunte solamente a Dios. Y quizás vos, que quizás hoy querés entregarle tu corazón a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué no oramos? ¿Me acompañás? Oremos. Padre del cielo, Padre eterno, es en el nombre poderoso de Jesús que te doy gracias por esta palabra de hoy. Te doy gracias por encaminar la reconciliación conmigo. Gracias por tu corazón reconciliador. Y yo quiero pedirte perdón por haberme distraído de tus caminos, por haber estado fluctuando y estar lejos de vos. Yo hoy me quiero volver a vos y quiero poner cabeza en tierra y declarar con mi boca que Jehová es mi Dios. Gracias te doy por ello. Y quizás vos que nunca hiciste una oración y hoy querés que este Jehová entre en tu corazón a través del Espíritu Santo. Simplemente decirle, gracias te doy, papá. Gracias te doy, Padre, y oro en el nombre de Jesús. Porque hoy me has visitado. Hoy has visto mi fluctuación. Hoy has visto mi confusión. Hoy has visto la sequedad de esta Samaria. Y hoy llegas con fuego a mi corazón. Y yo quiero abrir mi corazón. Quiero pedirte perdón por mis faltas. Quiero recibirte, Espíritu de Dios. Y quiero empezar a seguirte. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu presencia ahora en mi vida. Y gracias también por el regalo de la vida eterna, la cual alcanzo por depositar mi fe en vos. Gracias. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que Dios es el Dios de la reconciliación. Qué bueno es que me hagas saber que tomaste una decisión. ¿Y qué decisión tomaste? Para estar orando por vos, no para chusmear, pero es para estar orando por vos. Y qué bueno que vos y yo en esta semana que vamos a caminar, que podamos tener un corazón que se comprometa con Dios. No que se involucre, que se juegue por Dios. No solamente para ver el Dios de la Biblia haciendo milagros, señales y prodigios en la vida de otros. No, sino para nosotros. Para que nosotros seamos no solamente espectadores, sino parte de los milagros, de las señales y de los prodigios que Dios está haciendo. Como el profeta Elías. Que tengas una semana de bendición. Nos vemos mañana. Gracias.